amigos, de estos amigos que podemos vernos, pasa un mes y cuando volvemos y hablamos, es como si hubiésemos dejado la conversación pasada y seguimos. Y hay algo especial y de ahí, a través de él, conocí a su esposa, Betina Mercado. Y cuando pensamos en este aniversario, que va a ser un tiempo más íntimo, vino a mi mente Betina. Queremos Betina es una mujer de Dios. A mí me bendice mucho la historia, testimonio de cómo ella llega a esta experiencia, ¿verdad? De este camino de la fe. Me gusta porque se parece al camino que muchos hemos tenido aquí. Se parece también al camino que yo he caminado. A veces nosotros pensamos que el camino de la fe tiene que ver como que, ok, yo tengo una fe y una fe y una convicción tan clara de todo. Entonces pensamos que la fe es tener todo claro. Y no necesariamente es así. Nosotros vamos en este camino aclarando nuestras preguntas, nuestras dudas, son parte de nuestra existencia. Pero algo que yo he aprendido es respetar el camino que el Señor me ha traído. Si el Señor me trajo a través de este camino, el Señor me va a guiar cada día en este proceso. Cuando yo escuchaba el testimonio de ella nos contó hace poco, yo decía, Señor, gracias porque todavía hay testimonios de esta manera, cómo Dios camina y va marcando el camino nuestro hasta que podemos decir, sí, me he encontrado con el Señor y con la fe. Porque la fe nuestra no está basada en mi fe, sino en la fe de Cristo. No es mi fe, es la fe de Cristo. Y eso va trabajando en nosotros. Así que Betina es muchos de ustedes la conocen, una empresaria, pero más que eso, es una mujer que ama a Dios, una mujer que el testimonio de su vida lo manifiesta en todo el entorno que Dios le ha dado. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra predicadora de hoy, Betina Mercado. Uno, dos. Se hizo la voz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Para mí es un gran gozo y alegría estar aquí entre ustedes. Ustedes son parte de mi familia, parte de la vida de mi esposo y la mía en particular. Hemos estado con ustedes en varias ocasiones y no deja de ser una gran bendición estar entre ustedes. Siento que somos iglesia hermana, porque mi esposo y yo, ¿verdad? Hemos sido plantados por el Señor hace 15 años en la Alianza Cristiana y Misionera aquí cerquita en Iguillán. Y nuestras vidas se han entrelazado gracias a su pastor, ¿verdad? Que ha formado parte bien esencial de nuestra vida y en momentos de dificultad más grande, mi esposo ha encontrado en él un amigo, un aliado, un consejero. Y si mi esposo lo encontró, yo lo hallé también. Así le doy gloria al Señor por eso. ¿Y qué les parece si comenzamos en oración? Porque es que tanta celebración de verdad me llena de alegría. Yo me siento que sería como mi 22 aniversario también, ¿verdad? Y aunque no lo es, particularmente en ese número, porque el Señor se reencontró conmigo hace 15 años nada más, lo celebro y lo gozo en cada uno de los corazones, y no anualmente, sino en realidad todos los días. Porque todos los días, como decía el pastor, cuando uno se levanta, que uno dice, gloria a Dios, que tenemos una oportunidad más de bendecir a otros y repartir lo que el Señor nos ha dado en amor y grandes bendiciones. Señor, yo te doy gracias. Hemos hablado de tu fidelidad. Te hemos regalado aleluyas. Sabemos y reconocemos que somos débiles. Y en esta mañana, Señor, te entregamos nuestra fragilidad. Te entregamos, Señor, aquellos momentos donde tal vez no nos sentimos tan bien, pero los podemos traer a los pies de tu cruz, reconociendo, Señor, que no es por nuestras fuerzas, sino por las tuyas. Te entrego mis alergias de hace 2 semanas, que aunque no se han detenido, Señor,
tú siempre estás. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú has traído tu congregación de la Casa de Bendición en Dorado. Señor, gracias porque has bendecido 2 pueblos, Vega Baja y Dorado. Pero más aún, Señor, Benjamín, tu pastor, ha podido bendecir la vida de tantos y tantos y tantos, que en realidad esta iglesia ha sido de bendición para el país completo. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias porque has hablado a nuestros corazones. Gracias porque me has compartido una palabra y vengo gozosa para compartirla con esta tu iglesia. Sácame del medio, Señor, y haz lo que solo tú sabes hacer, para que podamos glorificar tu nombre hoy y 22 años más. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, usted sabe que cuando hay gran bendición, hay gran oposición. Y esta vez no ha sido diferente, ¿verdad? Como les decía, llevo 15 días estornudando todos los días y hoy está particularmente fuerte. O sea, siento los ojos hinchados y toda esa cosa. Así que desde ya les doy el permiso de guardar silencio. No me tienen que decir salud ni bendición, porque la realidad es que puede que, ¿verdad?, se desate. Aunque ya yo hablé con el Señor y le dije, quítame esto por lo menos cuando esté hablando. Así que esa es mi esperanza, que el Señor lo va a hacer. Mi papá está en el hospital desde ayer con un tema de salud, ¿verdad? Que estamos esperando algún diagnóstico. Así que ayer mi pastora, que me llama para orar, ¿verdad?, conmigo, yo le digo, pastora, yo mañana estoy allí. Aunque yo me arrastre, aunque yo no duerma, aunque yo esté estornudando, yo llego allí. Porque yo sabía que el Señor iba a traer bendición primero a mi corazón y luego entonces poderla compartir con ustedes. Así que hoy estamos todos, incluyéndome a mí, celebrando la fidelidad de Dios a través de 22 años para esta iglesia. Y yo estoy segura que ustedes tendrán cantidad de historias de la fidelidad de Dios. Tienen que haber visto la mano de Dios en tantos y tantos momentos, moviéndose a favor de esta congregación, que estoy segura que si abrimos micrófono no nos vamos, ¿verdad? Y es que qué bendición tan grande saber que hoy, como Samuel, aquella vez que puso la piedra y dijo, es Ebenezer, hasta aquí nos ha traído Dios. En algún momento usted puso una piedra en Vega Baja y después la trajo para acá y después la moverá para otro lado. Porque así es el Señor. Porque el Señor a quien llama, lo prepara, lo envía y lo respalda. Y eso ha sido, ¿verdad?, la experiencia de esta iglesia. Y de igual forma, nuestra fe y nuestra esperanza nos dice que va a haber muchas ocasiones más en que Dios va a continuar mostrando su favor. Y además tiene planes para 22 años más. Así que, hermanos, nosotros sabemos que Dios siempre está. Él está. Somos nosotros los que llegamos tarde. Somos nosotros en que estamos muy ocupados como para de verdad darle el tiempo que Él merece. Somos nosotros los que en medio de una dificultad a veces primero agarramos el teléfono para llamar un familiar, un ser querido, las palas que nosotros conocemos. Si esto no, ayer yo decía, yo estaba en el hospital con mi papá y nos dicen que no había habitaciones, que había que internarlo, pero no habían habitaciones. Y yo dije en mi mente, lo primero que me vino a la mente, mis hermanos, y después yo decía, Señor, perdóname, fue, mi hijo es el mejor amigo del hijo del dueño del hospital. Así que si yo tengo que sacarle esa tarjeta de la mano, yo la saco y la cosa se mueve. ¿Y cuántas veces vamos por la vida pensando así? Cuando en realidad el primer respondedor para nuestras necesidades tiene que ser mi padre. Mi primer pensamiento en medio de una dificultad tiene que ser, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú estabas, pero yo no había llegado. Y ahora vengo ante ti a traerte mi dificultad. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener, porque su presencia nos rodea y su espíritu vive en nosotros. Y hoy nos invita para que reflexionemos y nos preparemos para recibir la dirección que va a venir por parte del Espíritu Santo
para los próximos años de la Casa de Bendición. Porque es que hay mucho más por hacer, mucho más por crecer a nivel de congregación, pero también a nivel personal, ¿verdad? Tenemos todavía mucho más como cuerpo de Cristo por hacer y por ver la fidelidad de Dios a través de los próximos años. Y es que las iglesias tienen pastores y ovejas, ¿verdad? Y todos somos llamados a ser seguidores de Cristo. Y yo bendigo la vida del pastor Benjamín. Bendigo todas las veces que ha estado ahí para apoyar a mi amado en momentos de dificultad. Un hombre de Dios que ha cuidado por muchos años de sus ovejas con entrega y compasión. Este hombre ha llorado, este hombre ha perdido sueño, este hombre ha necesitado que su congregación levante sus manos en momentos de necesidad. Y él ha dado rodilla por cada una de las vidas que están en este lugar. Y si bien es cierto que podemos todos estar de acuerdo que él es un pastor de pastores, ¿verdad? De esos excepcionales, y todos podemos cuidar de él como sus ovejas, en realidad los invito en esta mañana a reflexionar cómo estamos respondiendo nosotros como ovejas. Porque nosotros sabemos que él está haciendo su trabajo, pero nosotros nos estamos dejando pastorear por él. Por eso les voy a invitar a que esta mañana, lejos de pensar en el aniversario de la iglesia como algo de, pues yo estoy aquí, pero en realidad esto es el aniversario del pastor y de su familia y los años que él ha vivido liderando esta iglesia, pensemos durante esta conversación en cómo yo, mi mente, mi espíritu, mi alma, forma parte de esta congregación. Pensemos en primera persona. Cómo yo me inserto en todos los aspectos de la iglesia de Jesús, para ser transformado en alguien útil para Dios en el nuevo año que comienza a partir de hoy. Porque de lo contrario, pudiéramos desligarnos como ovejas del llamado de Dios para esta iglesia. Sea que usted lleva 22 años o que llegó hace 2 domingos a esta iglesia, yo le invito a pensar cómo yo soy parte integral de la Casa de Bendición. El crecimiento de mi iglesia depende de muchas cosas, pero soy yo el responsable de mi propio crecimiento espiritual, no mi pastor, no los líderes de la iglesia, aunque ellos hacen su trabajo bien. Ellos me van a guiar para tener un discipulado efectivo, pero yo tengo que tener un corazón que anhela el crecimiento espiritual que tanto necesita. Porque si mi corazón no lo anhela, se queda llanito. No hay profundidad. La realidad es que yo les había contado a ustedes que cuando yo llegué a la Alianza Cristiana y Misionera traía una maleta llena de prejuicios sobre lo que era la iglesia. Y el tema es que la realidad es que todos los domingos a nuestras congregaciones en todo Puerto Rico llega gente igual que yo estuve hace 15 años, con una maleta llena de prejuicios, heridas, cosas que nos dijeron, que no nos hicieron sentir bien, nómadas buscando dónde nos vamos a plantar. Y la realidad es que depende de yo, que cuando la próxima persona entre por esa puerta, que entra aquí por primera vez, soy yo el responsable de cuidar de esa nueva oveja que posiblemente está herida, que posiblemente está sucia, que posiblemente se siente débil y necesita de una mano amiga y de un nuevo hermano o hermana. No necesitamos un título de liderazgo o ministerio para ser la persona que hará que las próximas visitas que lleguen a Casa de Bendición se queden y hagan de esta su casa. Yo me tengo que asegurar de que conozco la voz de mi Padre, cumplo con sus mandatos, vivo en obediencia, para entonces poder compartir con otros lo que es una verdadera vida de cristiano. Y la evidencia de nuestra fidelidad a Dios y nuestro crecimiento espiritual no dependen de las horas que pasamos los domingos sin fallar en la iglesia.
Porque la realidad es que entonces yo correría el peligro de convertirme en el cristiano, que es como el que va a trabajar y es asalariado, ¿verdad? No exento. Y llega a la iglesia todos los domingos, pum, poncha. Tengo 2 horitas más que le dediqué al Señor los domingos. Y por la semana voy por ahí diciendo, no, yo soy cristiano, yo voy el domingo a la iglesia. Pero en realidad yo les había contado tal vez en otras ocasiones que cuando sacamos cuenta de lo que son 2 horas en la iglesia todos los domingos, significa un total de 4.33 días al año, de 365 que le estoy dedicando al Señor. Y si por alguna razón vengo 2 horas más, ¿verdad? A veces ustedes van para allá, para la plaza y hacen unos cultos de bendición o vienen a otro día a orar o lo que sea, pues siga multiplicando, 8.66, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que eso ni siquiera es un part-time. Entonces buscamos la bendición de Dios full-time, pero en realidad nuestro crecimiento espiritual se va a probar de lunes a sábado. Venimos aquí el domingo gozosos, todo el mundo levanta las manos, el Señor nos habla, lloramos, pasamos un tiempo espectacular y ya el domingo como a las 8 de la noche empieza esto como a hacerlo así. Porque uno dice, ay Dios mío, déjame prepararme, que si los nenes, que si la casa, que si el trabajo, que si para que la semana sea efectiva, ¿verdad? Los que somos un poquito obsesivos con la organización y la estructura. Y empezamos el domingo, tengo que asegurarme, entonces el lunes va a pasar esto, el martes va a pasar esto. Entonces se empieza uno a poner, ¿verdad? Como con una tensión, porque es que el afán toma control de nuestra vida. Y nos levantamos el lunes y antes de decir aleluya, gracias por un día nuevo, y antes de poner los pies en el piso, empezar a darle tus alabanzas al Señor, nos levantamos con una alarma que suena, que nos da ansiedad, que salimos corriendo y llegamos tarde. Y si se me pasan 5 minutitos más de dormir, peor. Ahí empiezas a contar, ahora sí que no me da el tiempo y esto y lo otro. Y todo el mundo en la casa cambia el ambiente porque yo me levanté virado. Sobre todo nos pasa a las mamás, ¿verdad? A las mujeres. Porque la mujer puertorriqueña es controladora y quiere que la casa se mueva al ritmo de ella. Y la ansiedad nuestra la pasamos al resto de nuestros familiares. Y la realidad es que nosotros estamos llamados a ser transformados y nuestra transformación va de domingo a domingo, ¿verdad? Porque cuando yo empecé, cuidado que Jesús está hablando por ahí, Jesús ya está tocando corazones. Y la realidad es que cuando yo llegué a Higuillar, yo recuerdo que yo iba domingo, me sentaba lejito, porque yo era una oveja herida, lejito, donde nadie me viera mucho. Y el Señor me hablaba y yo lloraba y me hablaba y yo lloraba. Y pasaba el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo. Lo que pasa es que mi espíritu anhelaba tanto la presencia del Señor que yo lo que aprendía lo anotaba como una demente. Y el lunes a primera hora yo empezaba a poner en acción. Porque yo quería asegurarme de que cada concepto que el Señor pusiera en mi corazón yo lo ejecutara a la perfección. Porque si no, no hay transformación. Si nosotros no nos ponemos ahí en la brecha para decir, Señor, me hablaste, me dolió, sí, me dolió. No obstante, como me dolió y yo quiero asegurarme que toda mi vida pasada queda atrás para yo moverme a lo nuevo que tú tienes para mí, pues yo empiezo a actuar hoy. Y es la única manera en que nosotros podemos lograr que 365 días nosotros estemos conectados, enchufados a la única fuente de verdad, de bendición y de vida eterna para nosotros, para que en este lado de la eternidad nosotros vivamos la gloria de Él. Porque vamos a esperar al otro lado de la eternidad. Si nuestros altos y bajos solamente nos van a volver a llevar a subirnos en la presencia del Señor y recordando que somos hijos y que como hijos, no importa lo que pase, el amor de Dios nunca nos va a faltar. Entonces, es mi deber tomar la decisión todos los días de invertir en mi propia relación con Jesús, en ese amigo fiel que Él nos llama, para entonces en el conocimiento de Él yo pueda entender cómo amo a todo el que entre a mi iglesia la próxima vez que nos reunamos. Y si yo puedo amar a todo el que llega sin mirar quién es,
entonces la congregación va a atender las necesidades de miembros actuales y todo el que llegue a la comunidad de fe. Entonces es bueno conocer los datos actuales de las estadísticas para entender cuáles son las principales razones por las cuales las personas van como nómadas buscando una congregación donde quedarse y crecer en su fe. Es importante escuchar a la gente y conocer qué cosas le impiden echar raíces en las congregaciones para entonces orar y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe hacia los próximos años para que no solo el liderato de la iglesia reciba sus nuevos miembros, sino para entender cómo yo, oveja, hago mi trabajo también, porque un visitante no debe pasar desapercibido. Y encontré estos datos en encuestas realizadas por Lifeway Research, una organización fundada con el propósito de ayudar y equipar a los líderes de la iglesia con conocimiento y con el asesoramiento que conduce a mayores niveles de salud y eficacia en la iglesia. Eso es mucha palabra, pero son gente que hace encuestas para entender cómo se siente la iglesia, de modo que las iglesias puedan actuar de acuerdo a las necesidades de sus comunidades. Y mira las principales razones que encontré que las personas tienen para dejar de ir a la iglesia. Dice que el 28% de los encuestados decían que la iglesia no ayudaba a desarrollar su espiritualidad. El 20% decía falta de compromiso o involucramiento significativo en la obra de la iglesia. En otras palabras, ellos llegaban, a lo mejor estaban pintados en la pared, nadie los atraía para involucrarlos en las cosas de la iglesia y se sentían solos. El 18% decía percepción de que los miembros pasaban juicio de los demás. El 16% decía insatisfacción con la predicación del pastor. Eso no fue aquí. 16% decía demasiados cambios dentro de la iglesia. 15% decía percepción de hipocresía entre los miembros. Sensación de que la iglesia, eso el 14% decía, sensación de que la iglesia no era un lugar donde Dios trabajaba. Y 14% decía percepción de que la iglesia estaba dirigida por una camarilla desalentadora. Y yo tuve que buscar qué es camarilla, porque pienso que es una palabra que nosotros aquí no usamos. Y fíjese que dice que es un grupo pequeño y cerrado de personas que ejerce poder o influencia de manera exclusiva y a menudo oculta dentro de una organización, oculta dentro de una organización como una iglesia. O sea, que es un grupito de gente que controla el ambiente. Como yo les decía a las mamás, ¿verdad? Que nosotras decimos qué se come, a dónde vamos, qué vamos a hacer. Pues más o menos un grupito así. Dice, en otras palabras, es como un grupito que maneja las decisiones importantes, favorece a unos sobre otros y crea un ambiente de exclusión o favoritismo. Esto puede hacer que otros miembros se sientan ignorados, rechazados o sin voz, llevándolos a alejarse. 14% decía críticas del pastor hacia los demás y 13% decía percepción de hipocresía en el pastor. Cuando mi esposo y yo comenzamos a buscar iglesias y yo andaba sin que mi esposo lo supiera, con mi maleta llena de prejuicios sobre lo que era la iglesia evangélica. Yo recuerdo que yo pensaba que habían pastores, no fue aquí, que uno los conocía antes del servicio, hablaba con ellos, hablaban normal, en su voz normal, y de momento cuando iban a predicar, cambian. Es como si fuera otra persona. Habla diferente, incluso el tono de voz era diferente, y aunque él no tuviera una doble personalidad, la percepción, y yo siempre he dicho que la percepción es la realidad de la persona hasta que nosotros probemos lo contrario. La percepción mía era que era una persona falsa, porque si yo estoy hablando con él y está hablando normal, cuando se para a predicar,
Su voz cambia, todo cambia, su forma de ser, de comunicarse cambia. Yo entendía que era una doble vida. Entonces, cuando pensamos en todas estas cosas y no me detuve sobre ellas porque yo creo que se explican por sí mismas, lo importante de todo esto es entender que la percepción de una oveja herida viene ya con unos pensamientos que somos nosotros los llamados a ayudarlos a cambiarlo. ¿Cómo? Con amor. No hay nada más. Típicamente una persona cuando viene donde nosotros y está herido, lo que necesita es un oído que escuche. No alguien que le diga cómo vas a cambiar tu vida, ni qué tienes que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. No, es que no es así. Porque la realidad es que mi manera de regresar al Padre fue diferente a la de todos ustedes. A lo mejor usted lleva toda la vida en la iglesia, a lo mejor usted puede recordar exactamente el día en que el Señor tocó su corazón y usted vino a la conversión al Padre. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en mi tiempo de antes de Cristo, de mi reencuentro con Cristo, aunque lo conocí toda mi vida, pero ciertamente no estaba enchufada con Él. Cuando yo vine a mi conocimiento del Señor, yo pensaba que la gente, ¿verdad? La iglesia evangélica hablaba de una conversión. Y es que a veces usamos palabras de iglesia también, ¿verdad? Hay ovejas que no conocen todo. Y entonces a veces le tiramos palabras de iglesia y la gente se queda como, ¿de qué hablan? Y recuerdo que hablaban de una conversión. Y yo decía, ¿convertirme en qué? O sea, soy humana, miren la mente, ¿verdad? Eso es mi vida antes de Cristo, pero hay que decirla porque para que la gente sepa de dónde Dios te sacó, hay que decir lo que había. Y yo recuerdo que yo decía, ¿convertirme en qué? En sapo, porque, ¿sabes? Humano soy. Y yo recuerdo que iba a las iglesias y cada vez que me daban una tarjetita, yo decía, con esto es que me quieren convertir. Y yo ponía 787-555-555 corriente, porque esta gente a mí no me va a convertir. Y suena jocoso, pero mis hermanos, si Dios no me saca de ahí, yo no estaría aquí. Y bendigo el día en que irrumpió en mi vida. Porque si no me hubiese quedado como una oveja bastante perdida, dando tumbos por la vida. Y la realidad es que obviamente esto no pasa en esta iglesia, eso pasa allá afuera. Pero eso puede ser el tipo de personas que van a llegar aquí cuando esta iglesia continúe creciendo. Gente decepcionada de otras congregaciones. A mí particularmente me preocupó mucho la primera parte, ¿verdad? De toda esta lista, que es la que de mayor % de encuestados, cuando dice que la iglesia no les ayudó a desarrollar su espiritualidad. Entonces eso te lleva a pensar, ¿cómo es esto posible? Porque si la iglesia no está aquí para eso, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sabemos que no todo el mundo sabe cómo se vive siendo iglesia. Pero el problema es que nos olvidamos de preguntar para entonces conocer a las personas que llegan y poderle ayudar en su desarrollo espiritual. Y esto no se trata de yo preguntarle y buscar un líder que le hable, ¿cuál es tu nombre? Fulano de tal, perfecto, déjame llevarte con otro que sabe más que yo, que habla más que yo, que te puede convencer, es que yo no sé las palabras que tengo que usar. La realidad es que todos los días esa persona va a llegar aquí y es contigo que va a hablar. Porque los líderes están haciendo cosas maravillosas. Usted los ve moviéndose, que si la luz, que si el diseño, que si el decorado, que si recibir a la gente. Nos toca a nosotros, mis hermanos, ser ese primer rostro con el que ellos tienen que comunicarse. Ese primer rostro que les recibe, que les acoge. Como ese primer rostro cuando yo llegué a la Alianza Cristiana y Misionera, que lejos de darme una tarjeta, lo que me dijo fue, ¿y tú quién eres? Alguien que se interesó, que yo nunca he visto en mi vida, y lo primero que me pregunte sea, ¿y tú quién eres? Porque es que a papá no le interesa todo lo que tú haces. Eso es decorado, eso es frosting. Las maneras con las cuales él bendice tu casa en términos de trabajo y esto y lo otro, frosting. Jesús le interesa saber quién eres. Y a veces nos pasamos la vida pasando un esfuerzo gigantesco de tener una doble vida, de hacer un falso yo. Ese que se levanta, se viste pensando en que cuando yo vaya al trabajo me tengo que ver así. Complazco a todo el mundo.
creo una imagen. Y a veces llegamos a la iglesia y entonces tenemos que enganchar ese yo para entonces entrar y ser otro. Y andamos piadosos, utilizando las palabras correctas, pero llegamos a casa o llegamos al trabajo o llegamos a otros lugares y tal vez nos falta un poquito más de cohesión en quienes somos aquí y los que somos allá afuera. Entonces, si yo me voy a hacer cargo de atender a algunas de las personas que van a estar llegando en el crecimiento que el Señor quiere para esta congregación, debo acompañarlos entonces intencional y consistentemente para que no se sienta que escucha palabras de iglesia que no conoce, que no puede procesar y no las va a poder lograr llevar a que hagan sentido para su vida. Por eso es que el Señor hablaba de, ¿verdad? De a esto yo le voy a hablar de una manera y a este le voy a hablar de otra, porque es que cada uno está en su desarrollo diferente de su vida espiritual. Entonces a algunos hay que darle baby food y tenemos que bajarnos y recibirlo e irlos sosteniendo en acompañamiento. Y acompañamiento no es que el domingo lloré por ti. Acompañamiento es que en el medio de la semana yo agarre ese teléfono y le diga, ¿cómo vamos? ¿Cómo va tu semana? ¿Qué aspectos de tu vida necesitan ayuda? ¿Cómo te puedo escuchar? Solamente te quiero escuchar. Quiero saber cómo está tu proceso. Y que sin pasar juicios, sin hacer comentarios o una larga lista de lo que tiene que hacer, simplemente podamos escuchar y que sea el Espíritu Santo el que lleve a esa persona a entender dónde está y cuál es el próximo paso de fe. Así que quería mencionarles, ¿verdad?, algunas cosas importantes que yo utilizo para entender cómo yo me preparo para apoyar mi iglesia en aspectos que nos lleven a todos al crecimiento espiritual. Y lo primero es que mi conocimiento de Dios tengo que entender que es la base del crecimiento de mi iglesia. Oseas 6:3 nos dice, conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera riega la tierra. Y es que el conocimiento de Dios requiere esfuerzo y búsqueda constante. Por eso yo les hablo de esa necesidad, un corazón anhelante de la presencia del Señor. ¿Fácil? No, no es fácil. Por eso la palabra dice, esfuércense. Y si era un esfuerzo en esa época, cuando esto se escribió, se imaginan hoy en día. Y no hablo, de otra cosa, de que la realidad de que somos un pueblo entretenido. No solamente por el teléfono, no solamente por Netflix, no solamente por la música y todo lo demás y la cultura y todo eso, sino que somos un pueblo que típicamente se dedica a resolver la vida de todo el que le rodea. Y después al final de la semana dices, no pude orar porque es que no tengo tiempo. Estamos tan entretenidos y tan ensimismados en nuestra propia vida personal que nuestras conversaciones con el Señor típicamente son, Dios resuélveme, Dios endosa mi idea, déjame saber que lo que yo estoy pensando hacer está bien contigo, versus déjame dar un paso hacia atrás y reconocer quién es mi Padre, qué autoridad tiene sobre mi vida y que Él tiene que ir delante y yo detrás. Porque si yo me voy delante de Él, me voy a tropezar y me voy a caer. La segunda parte de ese versículo dice, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera riega la tierra. Y es que esta es una promesa de Dios que viene a esta iglesia en su tiempo perfecto a cubrir todas las necesidades de esta casa de Dios. Yo estoy para poner la semilla y Dios está para hacer crecer esa semilla. Él va a traer la lluvia, Él va a asegurarse que se nutra y Él va a hacer que crezca. Pero Él tiene que ir delante y yo detrás. A través de su presencia es que nosotros entonces somos fortalecidos, somos restaurados, somos renovados en Él. Cuando nos esforzamos por conocer a Dios, podemos estar seguros de que Él vendrá a nosotros en un tiempo oportuno y perfecto. Y va a atender las necesidades de la congregación
y también las nuestras individuales. Jeremías 9, 23 y 24 nos dice que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor. Aleluya. Hermanos y hermanas, ¿conocemos de verdad al Padre? Vas a poder comunicarlo a todo el que entre por esa puerta en el momento en que de verdad tu relación con Él sea tal que pueda traer entonces una sobreabundancia de presencia del Señor como para compartirla con otros, porque no podemos compartir lo que no tenemos. Comprender que Él es el Señor está basado en la magnitud de nuestra obediencia. Reconocer su soberanía y que la iglesia es de Él y no mía. Y si la iglesia es de Él, nosotros podemos planificar muchísimas cosas, pero al final, cuando todo está planificado, nosotros tenemos que echarnos a un lado y dejar que el Espíritu Santo haga su voluntad. Así que es Dios el que queda complacido cuando nosotros, sabiendo que ya Él está presente, llegamos a un encuentro con Él. Y cuando ese conocimiento se hace real y profundo, la congregación completa brilla en la luz de Cristo y está lista para hablarle a todo el mundo sobre su relación, porque se convierte en lo más preciado que tú tienes. Cuando tú tienes tus apartes, tus silencios, tu tiempo en la presencia de Dios, no hay gozo tan grande como ese, y comienzas a caminar a donde quiera que tú vas y escuchas a alguien que te pide, te habla de algo, que tiene una necesidad y tú la suples. Porque tú la llevas como estandarte. Ese gozo de la presencia de Dios en tu vida, tú tienes que repartirlo y que regarlo. Y de ahí también viene crecimiento, porque somos nosotros los que vamos a ir a hablarle a otros y esa gente va a decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Y no vamos a ir muy lejos, mis hermanos. A mí me pasó eso con mi mamá y mi papá. Mi esposo y yo empezamos en la iglesia a ser transformados por Cristo de una manera tan evidente y tan real que en determinado momento mi mamá, que llevaba toda su vida en la iglesia católica, no porque yo le predicara, llamó a un miembro de la junta de la iglesia y le dijo, quiero que vengas a mi casa. Y cuando él llegó y les pregunta, ¿cómo te puedo servir? Las palabras de mi mamá fueron, yo quiero lo que mi hija tiene. Entonces, nosotros tenemos que ser transformados. Y nosotros podemos cometer el error de conocer la palabra de Dios de manera tal que no regresamos a ella porque pensamos, ya yo lo sé. Ya yo sé la historia de Noé, la de David, la de Goliat. Y como yo la sé, no tengo que volver a repasarla. Entonces, si ese es el caso, no nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva y que cada vez que nos presentamos ante ella nos va a hablar de manera diferente en todas las etapas que vamos a pasar en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo esa palabra? ¿Cuántas veces nos refugiamos en ella con sed de nuevos conocimientos, nueva oración, reformulación de quienes estamos? Venir a la humildad de decirle al Señor, Señor, ¿cómo voy? Yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a mi hijo, ¿cómo voy? Y me dice, ¿qué? Claro, porque yo me sentía piadosa, ya el Señor había hecho un cambio conmigo, me había transformado de manera tal que yo quería saber cómo se sentía su hijo con su nueva mamá, la mamá que vivía el amor de Cristo. Y le dije, hijo, ¿cómo voy? ¿Qué? Tenía 8 años. Mandulete tiene 19. Está por cumplirlo. Y me dice, bien. Y yo, pues contenta, ya cumplí. Ponchaistún, soy buena mamá, piadosa, mi hijo me ama. Y me dice, pero yo no quiero ser como tú. Justo después. ¿Qué? ¿Verdad? Porque las mamás queremos que nada se nos puede caer. ¿Por qué tú no quieres ser como yo? Me dice, no quiero ser quien tiene que tomar decisiones todo el tiempo de lo que pasa con todo el mundo alrededor. Miren la profundidad de los 8 años. Y tampoco quiero trabajar 8 horas al día frente a una computadora.
la percepción de mi hijo. Quiere decir que lo que él estaba viendo en mí en ese momento no era lo que hace 2 meses en mi renovación de votos con mi amado, que cumplíamos 20 años, dijo cuando se paró a sus 18 a hablarle a todo el mundo ¿verdad? Que había asistido a la renovación de votos, y les dijo: mis padres no son los mismos que cuando yo nací. Aleluya. Y es que a veces andamos por la vida pensando, ¿verdad? Que la transformación se da el día que yo acepto al Señor. Y la realidad es que no. Estamos siendo transformados para la gloria de Dios todos los días. Y si alguna vez alguien le dice no cambies, dile no, disparate, absoluto. Yo quiero cambiar. Quiero seguir cambiando hasta el último de mis días, como decía Pablo. Número 2, la transformación personal es la llave para el avance de la iglesia. Si yo crezco, mi iglesia crezca. Si yo me pongo en la brecha y entro en ministerios, mi iglesia tiene que crecer también. Nos toca a todos, no solamente al pastor y a los líderes, el participar en el levantamiento y avivamiento de la iglesia de Cristo. No podemos estar esperando que el avivamiento es algo que se da como un fuego, una llama en una universidad y la gente llega ahí y empiezan a adorar al Señor. El avivamiento es aquí, en la adoración de esta mañana. Cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto a dejar que Dios siga hablando a nuestras vidas y que nosotros nos pongamos a simplemente adorar a aquel que va por encima de mi necesidad y mi circunstancia. Primera de Juan 2, 3 al 6 nos dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. No lo dije yo, sigo leyendo el texto bíblico. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Y cómo yo sé cómo Él vivió? Si no estoy abriendo la Biblia para entender cómo Él vivió. Fácil, vamos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan y observamos cómo fue Jesús, cómo trataba a las personas que venían donde Él, cómo oraba, cómo respondía a las críticas de la gente. Hablaba con su Padre cada día, no solamente pidiéndole cosas, sino también escuchando a su Padre, escuchando su voz. Necesitamos más que nunca pedirle a Dios que nos forme a la imagen de Jesús. Busca oportunidades de servir, ayuda a otros de manera práctica en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Hazlo tú con valentía. Pídele al Señor la valentía si aún nos falta. Perdona rápido, no guardes rencor, perdona aunque duela, como Jesús perdonó. Practica la humildad, reconoce que todo lo bueno viene de Dios y no te exaltes a ti mismo. Ama a quienes son difíciles de amar, porque así es el corazón de Jesús. Sé obediente a la palabra y no solo la lea, sino busca ponerla en práctica, aunque a veces cueste, mis hermanos. Va a haber veces que nos vamos a topar con versículos que nos van a confrontar de manera frontal y nos van a decir: esta eres tú, este eres tú. Recordemos que la iglesia tiene que ser santa. Efesios 5, 26 y 27 dice: Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable, dice el Señor. Jesús amó tanto a la iglesia que su deseo en ese entonces y hoy es purificarla, embellecerla y perfeccionarla. Todos podemos hacerlo si nos animamos unos a otros en el camino.
No podemos llegar a la iglesia y dejar nuestras dificultades afuera para decirle a todo el mundo, todo está bien, estoy perfecto, no pasa nada. Cuando en realidad muchas veces por dentro necesitamos esa mano amiga, necesitamos ese oído, esa persona que venga y nos abrace y nos deje saber que hay esperanza, que Dios nos sigue amando, que nada nos va a separar de ese amor. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. La iglesia tiene un valor inmenso, mis hermanos. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Por eso nos toca a todos mantenerla intachable. Cuidar de cada palabra que decimos para que edifique a la iglesia y no vaya a alejar a quienes aquí se congregan. Yo tengo que ser lento para hablar y dedicarme más a escuchar las necesidades de los demás y ser parte de los que suplen esas mismas necesidades con una palabra de aliento. Si nos toca reír, reímos, y si nos toca llorar, lloramos juntos. Número 3, la iglesia Casa de Bendición está cimentada en Cristo. Y Cristo va a seguir siendo el fundamento de esta casa en los próximos años. Yo creo que algunos no lo creen. Déjame oírlo otra vez. La iglesia Casa de Bendición está cimentada en Cristo y Cristo va a seguir siendo el fundamento de esta iglesia. Ahora sí que se los creo. Y no es que Cristo forme parte de la ecuación, es que Cristo es la ecuación. Y nada fuera de Cristo. Jesús más Jesús, por Jesús y entre Jesús. Lo único que se queda fuera es el menos. Y ese menos es nuestro pecado, nuestro ego, nuestro dominio, nuestro control. Eso se queda fuera. La ecuación tiene que ser Jesús. Efesios 2:20-22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Cristo es el cimiento de esta iglesia. Sin Él no hay crecimiento genuino. Primera de Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. El único fundamento válido para una iglesia perdurable sigue siendo Cristo. El Salmo 92:12-14 dice, el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y los que están arraigados en Dios crecen, mis hermanos. Cuando estamos arraigados en Jesús, vamos a dar fruto que perdure. Y les pregunto, ¿estamos haciendo su voluntad para el fin de los tiempos que cada día está más cerca? Porque no podemos perder de visión que cada día que pasa estamos un día más cerca para el regreso de nuestro Padre. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó mandatos muy claros a su iglesia. Son esa brújula que nosotros tenemos que utilizar en todo momento y hacer lo que Él nos pide hasta su regreso. Cada día que pasa estamos un día más cerca de estar en las manos de nuestro Padre. Como un pestañear, subiremos y estaremos junto a Él. Así que ahora, hoy, en este lado de la eternidad, lo que nos corresponde es trabajar para su reino. Por tanto, la casa de bendición es el lugar donde se pone en acción la gran comisión. Déselo fuerte. Mateo 28:19-20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Jesús no solo llamó a evangelizar, sino a formar discípulos. Entonces esto no es coherente con el 28% de la gente que piensa que no logran discipularse dentro de las iglesias. Personas transformadas que obedezcan a Cristo. Y no van a obedecerle si yo no muestro de qué se trata la obediencia. La casa de bendición es el lugar donde se pone en acción el nuevo mandamiento. Juan 13, 34 a 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Si usted ha sido amado por el Señor, usted tiene que compartir ese amor. Yo no puedo venir todos los domingos a recibir más amor de mi Padre sin llevarlo a otros. El amor entre los creyentes es la marca visible de una iglesia auténtica. En la casa de bendición tenemos que vivir en amor verdadero como testimonio poderoso del pueblo de Dorado. Por eso yo me gozo cada vez que yo veo que esta iglesia está en la plaza, que esta iglesia se mueve, que alcanza a la comunidad. Número 3, la casa de bendición es el lugar donde yo oro en el Espíritu para que continuemos recibiendo el poder del Espíritu Santo. Cada uno individualmente. Hechos 1, 4 al 8. Yo creo que era más cortito, 4. Pero recibirán por el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en Dorado, Puerto Rico. Jesús no envió a su iglesia a cumplir su misión con sus propias fuerzas. Esa es la gran bendición, mis hermanos, sino que con el poder del Espíritu Santo. Para poder actuar y ser la iglesia de Cristo, tenemos que buscar primero la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, porque Él está ahí, está presente, pero no se activa si nosotros estamos demasiado ocupados y afanados para darle el espacio de crecimiento en nuestra vida. Si no nos ponemos en la brecha, si cuando alguien viene donde mí yo me pongo chiquito y no sé qué decirle, porque es que yo no sé palabras, yo no sé textos bíblicos. No es por mis fuerzas y mi conocimiento, es por el poder del Espíritu que estamos cultivando en casa de lunes a sábado para llegar al domingo y abrir nuestros brazos y recibir a todo el que llegue a este lugar. Como iglesia no fuimos llamados solo a organizar actividades o llenar los calendarios. Jesús nos llamó a ser discípulos y acompañar a las personas en su caminar. Cada actividad tiene que ser el puente para yo alcanzar el corazón de alguien más, para conocerle, para ponerme en su disposición, para que sepa que le amo. Para ser discípulos tenemos que conocernos unos a otros, tener vida de iglesia que ama profunda y transparentemente a todo el que llega por la puerta, porque nuestro corazón tiene que arder de bendecir, de servir y de ayudar a todo el que llega. Uno de los propósitos principales de la iglesia es restaurar al que llega herido, porque a la iglesia llegan todos los que necesitan de Dios por diferentes razones. No llegaron porque el sitio es lindo. Llegaron anhelantes de que Dios haga algo que irrumpa en sus vidas, como llegué yo hace 15 años, suplicándole al Señor que tenía que hacer algo conmigo, porque si no mi casa iba a irse por la borda. Porque yo les hablé de cuán invisible yo me sentía en la vida, cuán fuera de propósito yo me sentía, y hacía todo por mis propias fuerzas. Por supuesto, de manera muy difícil y con muchos errores y fracasos. Nuestro verdadero propósito es caminar junto a otros, levantar al caído, fortalecer al débil, llorar con el que llora y animar a todo el que está luchando. Una iglesia crece en el conocimiento de Dios, es una iglesia que invierte en vidas, no solo en eventos. Porque la transformación no ocurre en los programas que hacemos, sino en el acompañamiento diario, en el amor paciente y en el discipulado constante. El corazón de esta iglesia no son las actividades, es el amor que vimos ahorita cuando oramos por nuestros niños que son el presente, que sabemos que están donde tienen que estar para que después, años después, no se aparten de su Padre.
Cumplir 22 años, mis hermanos, es un logro hermoso. Y proyectar, ¿verdad? Poder pensar en ese crecimiento para los próximos 20 años requiere de visión espiritual y acción intencional. Y todos tenemos que soñar. Soñar con cómo va a ser esta iglesia cuando tenga su nueva localización. Orar desde ya para que el Señor mueva toda piedra de tropiezo para llegar allí. Orar desde ya por cada alma que va a pasar por allá al frente y va a decir, yo quiero un asiento en ese lugar. Orar por aquellos que vendrán orgánicamente, porque cuando lleguen van a encontrar una iglesia avivada que levanta sus brazos y le dice, esta es tu casa, ven, entra en el gozo de tu Señor. La casa de bendición está encaminada a continuar. No estoy diciendo por primera vez, es que sea a continuar siendo un lugar donde el pueblo de Dorado pueda encontrar el rostro de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ustedes tienen que seguir siendo una iglesia cristocéntrica. Mantener a Jesús como el centro de todo. En cada prédica, en cada decisión, en cada actividad, en cada discipulado, que sea Jesús al centro. No movernos por las modas, por las presiones de la gente, sino estrictamente por la dirección de Cristo. Como nos dice Colosenses 2:6-8. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. ¿Cuántos tienen el corazón lleno de gratitud por esta casa de bendición? Luego dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo Jesús. Nos tenemos que cuidar, mis hermanos, de las presiones de la cultura, de las presiones del mundo que nos dice que ya la iglesia es anticuada. La iglesia sigue siendo la misma, la palabra sigue siendo la misma y fue eficaz hace 2000 años y es eficaz en el día de hoy. Número 2, la casa de bendición va a continuar invirtiendo en el discipulado de todos. Las veces que se te invite a coger una clase, a participar de algún evento, de un ministerio, no pongamos más excusas. Tenemos que continuar trabajando en nuestro discipulado y en nuestra transformación. No solo nos enfocamos en conversiones, sino en formar creyentes que se conviertan eventualmente en creyentes maduros que vivan la palabra. Acompañar a las personas en sus procesos de vida espiritual, emocional y prácticas, como dice Gálatas 6:1-2. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, mis hermanos, porque nos va a pasar lo que nos decía el pastor. Tantas veces vamos a estar arriba, vamos a estar abajo y ni tan siquiera vamos a entender por qué. Pero tenemos una iglesia vibrante que nos extiende la mano y nos dice, tranquilo, que ese no es el lugar donde tú te vas a quedar. Dios tiene algo para ti y te lo va a mostrar y te va a sacar de ese lugar de tristeza. 3, la casa de bendición continuará cultivando una vida de oración constante. La oración no puede ser opcional ni una cosa rutinaria que bueno, aquí vamos, sí, en esta parte oramos, en esta parte nos sentamos. Es que una iglesia que ora es una iglesia que se mantiene sensible al Espíritu Santo y fuerte frente a las pruebas, porque siempre va a haber pruebas. En toda bendición hay oposición, pero no nos coge de sorpresa cuando nosotros estamos llenos de ese Espíritu Santo porque hemos estado orando juntos como hermanos. 4, la casa de bendición va a continuar formando nuevos líderes, invirtiendo en la nueva generación, en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Si no hay relevo de generación, las iglesias se estancan. Por eso es que tenemos que invertir desde ahora en ellos. 5, la casa de bendición continuará amando y sirviendo a la comunidad. Ustedes no son una iglesia que solamente se reúne entre estas 4 paredes. Yo los he visto salir de aquí a buscar a otros.
sigan siendo relevantes, sigan mostrando el amor de Cristo de una manera práctica. Que la gente diga, ¿por qué yo en mi estado, en mi condición, recibo un abrazo de esta gente? ¿Por qué ellos me traen tanto amor si yo ni siquiera les conozco? Número 6, la casa de bendición continuará adaptándose sin comprometer la verdad. Como dice 1 Corintios 9, 22 y 23, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Si yo tengo que ir a la calle a buscar a otros, voy a hacerme accesible de la manera en que ellos me puedan entender. No pensando que son menos que yo, sino pensando que son mucho mejores que yo y que son parte del reino del Señor. Número 7, la casa de bendición continuará cuidando la unidad espiritual. El crecimiento real requiere caminar en unidad, no en competencia ni bendiciones. Mi casa, Alianza Cristiana y Misionera de Dorado, no es competencia con esta iglesia. Estamos todos formados con el mismo fin: hacer que el pueblo de Dorado sienta una cercanía del Señor que lo lleve a una transformación de vida. Y el enemigo sabe que una iglesia dividida no avanza. Por eso es que cuando el enemigo se mete en una iglesia y salen de ahí 2 o 3 y dicen, a mí no me gusta aquí, me voy para allá y muevo y abro y abro y abro, el enemigo goza porque sigue subdividiendo la iglesia, que debería ser un frente unido, sólido. Así que, mis hermanos, quiero concluir con un compromiso. Y aquellos que se quieren comprometer, no solamente con el Señor, sino con su pastor, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Si su corazón vino dispuesto a ser parte de los próximos años, de lo que Dios va a hacer en esta congregación, repite conmigo. Yo me comprometo a buscar a Dios diariamente. No solamente los domingos, sino en cada día de oración, lectura de la palabra y comunión personal con Dios. Número 2, yo me comprometo a ser discípulos, no solo creyentes. Número 3, yo me comprometo a amarnos y apoyarnos como familia espiritual. Número 4, yo me comprometo a servir a nuestra comunidad con amor y compasión. Y 5, yo me comprometo a ser fiel a la verdad de Cristo, pase lo que pase. Señor, yo te doy gracias. Eres Dios bueno, eres Dios santo, eres Dios todopoderoso, Señor. Eres el Dios de esta tu casa de bendición. Y mis hermanos, Señor, se han puesto de pie en un compromiso firme, Señor, no con la iglesia, sino contigo. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar de forma tal que todos los corazones que hoy se están comprometiendo puedan ver claramente hacia dónde tú llevas esta tu iglesia. Que nuestros corazones, Señor, estén tan dispuestos de servir a esta comunidad que, Señor, tú puedas lograr una transformación real y firme en nuestros corazones. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos tu transformación, anhelamos tu salvación. Y por eso, Señor, en esta hora celebramos que hasta aquí nos has traído, pero para la gloria de tu nombre estamos dispuestos y decimos, heme aquí, envíame a mí a ser parte integral de la casa de bendición de Dorado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido edificados por esta palabra? ¿Verdad que sí? Yo creo que 22 años donde el Señor nos invita a dar un paso más de compromiso, ¿verdad? De seguir adelante. Está como que frito, ¿verdad? Pero eso es para preservarlos, que no se vayan a derretir. Son el frosting de este hermoso bizcocho de celebración. No queremos que se derritan. Bueno, qué tremendo manjar, qué predicación tan tremenda. Yo no voy a hablar con usted de esto, que le predicaría de nuevo. Sin embargo, algo que pude ver en el trayecto de todo lo que se habla, aun cuando se comienza, ¿verdad?, trayendo estas estadísticas de por qué gente no está satisfecha con la iglesia. Y cuando yo miro y es un desafío leer muchas de estas cosas, porque uno se pregunta en qué área de esto nosotros fallamos. Mire, es que vamos a fallar. O sea, las estadísticas, cuando mi experiencia de investigación, cuando yo veo una estadística, la estadística yo la interpreto para ver que en realidad seguimos siendo humanos tratando de ser la iglesia del Señor. Yo llevo 26 años tratando de satisfacer las necesidades de la gente. Y sabe que en el proceso me he quemado, me quemé, y no he podido nunca satisfacer las necesidades de la gente. Si yo hago una investigación aquí, posiblemente hayan otra lista más. Y la realidad es que yo en un momento dado me rendí. Y dije, bueno, Señor, de verdad que yo no puedo satisfacer la necesidad de la gente. Solamente tú lo puedes hacer. Y por eso es que predico a Cristo. Amén. Por eso es que me he dedicado a predicar el Evangelio y que entonces el Señor satisfaga tu necesidad. Yo no la puedo satisfacer. Y si me hace la estadística, me cuelgo también. Ahora, que nos lleva a ser humildes, es decir, el Señor permite que el que venga a este lugar, y si algo le doy gracias al Señor, que este es un lugar donde tenemos cada día un encuentro con nuestro Señor. Y eso es lo que somos como iglesia. Lo demás lo hace el Señor. Pero qué bueno que podamos llevarnos esa convicción de que vamos a ir a un mundo a llevarle este mensaje. Amén. Mire, no se ponga a investigar cuáles son las insatisfacciones que usted tiene. No, en qué Dios ha hecho algo en tu vida. Dios ha hecho cosas en nuestra vida. Es así. Porque si fuera por lo que ahora digo yo, la estadística, si vamos a buscar la estadística, los porcentajes de pastores que están frustrados, que se van de ser yo soy una cosa rara en medio de la estadística, porque cuando usted busca la estadística en Estados Unidos, más del 70% de los pastores están renunciando al ministerio. Porque no, y si te llega a ver las cosas por las que porque se sienten insatisfechos, quemados, frustrados, la iglesia no cumple con las estadísticas, uno quiere, entonces te ve el otro lado, es el pastor tratando de que la gente entre en el camino, pero la gente no quiere. Por eso que digo que dependemos de Cristo y después debemos entregar nuestro corazón al Señor. De eso depende la iglesia, de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto le dicen el Señor en este momento? Señor, te necesito. ¿Ven? ¿No te voy a decírselo? Señor, te necesito. Mientras adoramos al Señor, dile, Señor, cuánto tú le necesitas, porque es vital que tú salgas hoy de este lugar claro de la verdadera necesidad
Tu verdadera necesidad es Cristo. No es lo que la iglesia pueda hacer por ti, sino que tú puedes hacer como iglesia, porque tú eres iglesia. No es lo que la iglesia puede. Tengo 57 años y he caminado este caminar y he vivido cuantas circunstancias se puede vivir dentro de este escenario. Pero algo que me ha mantenido es aquí haciendo es que yo puedo hacer por la iglesia de Cristo.